Es nuestro turno de presentar lo que hacemos acá y nuestro modelo de atención desde el Servicio de Humanismo y Bioética. Voy a ir contando un poco también el contexto para entender dentro de este hospital cómo lo hacemos, cuáles son nuestras líneas de trabajo, haciendo obviamente énfasis en toda la parte de consultoría bioética. Este es el contenido, queremos contar un poco los objetivos, la estructura y las líneas de trabajo, cuál es nuestro modelo de consultoría teniendo en cuenta el rol, los tipos de interconsulta que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años que tenemos, los métodos que utilizamos y queríamos hacer un caso clínico, la manera como nosotros abordamos un caso clínico a nivel práctico y con todos los procesos de aprendizaje que eso puede tener y de trabajar entre todos y oír opiniones y construirlo entre todos en un momento dado. El Servicio de Humanismo y Bioética se creó hace 10 años, tenemos una misión, una visión. La misión es este objetivo grande de promover un trato ético y humano al interior de la Fundación Santa Fe mediante diferentes estrategias que tengan alcance en las actividades asistenciales, educativas, de apoyo, administrativas y cuya meta es la humanización de la atención para pacientes y familias. Esta es nuestra misma misión, que es nuestro objetivo grande y tiene estos objetivos ya particulares de promover este trato digno y respetuoso hacia pacientes y familias, fomentar este mismo manejo, este mismo trato en un ambiente de bienestar dentro de los colaboradores y finalmente promover la bioética clínica y la ética de investigación con seres humanos, que era la actividad que yo quería hacer también desde el principio. Esta es la estructura actual del servicio, dependemos de la dirección médica del doctor Gallardo, que vino esta mañana a abrir este espacio, y como miembros institucionales de la dirección médica. Si bien somos 2 médicas y una neuropsicóloga, las 3 somos institucionales y dependemos entonces del director médico también. La médica, pues soy yo, la médica que está en azulito claro, con maestría en bioética, y ahora hacen parte del servicio una neuropsicóloga con su maestría en filosofía y su doctorado y postdoctorado en bioética, que es la encargada de toda la parte de publicaciones, de investigación y apoya educación. Y Diana, que es médica ginecóloga, ella tiene su maestría en bioética, su maestría en filosofía y empezó a hacer su doctorado en bioética. Un equipo robusto por parte de ellas y muy comprometidas, además. Estas son las líneas de trabajo que establecimos desde el inicio. Se establecieron 4 líneas, la última, que es la de investigación y publicaciones, está a cargo de Natalia y aparece esta línea de trabajo en el 2018, que es cuando ella se vincula dentro del servicio. Las otras 4 fueron desde el principio. Nosotros organizamos, o yo organicé el servicio con esas 4 áreas de trabajo desde su inicio en el año 2013, pensando en la asesoría bioética clínica y en la ética de investigación con seres humanos. En realidad, ética de investigación con seres humanos no hacemos mucho, son algunos de los protocolos que nos llegan para hacer algún tipo de acompañamiento desde el punto de vista ético, pero no es nuestro fuerte. Yo pensé que iba a ser más asesorías a este nivel porque es un tema que también me gusta mucho, la ética de investigación, pero no es así, no llegan muchos protocolos, pero yo hago parte del comité de ética de investigación con seres humanos desde hace muchísimos años. Luego nos quedamos en el área de la bioética clínica en su mayoría. Voy a hacer énfasis en eso, solamente voy a nombrar los otros. Participamos en el comité de ética hospitalaria. En este momento yo lo presido, el Comité de Ética Hospitalaria, y Diana es la secretaria. El comité está formado por unos 17 miembros, entre ellos hay paliativistas 2, intensivistas 2, de emergencia 1, de psiquiatría 1, de medicina interno 1, de pediatría y cuidado paliativo 1, de la parte administrativa 1, una enfermera, una abogada. Posiblemente me faltan algunos, pero es un comité de ética muy robusto que se reúne cada 15 días dentro de la institución. ¿Y por qué, señor? La abogada es nuestra representante de la comunidad. Yo le voy a contestar porque
la pregunta que usted me la hace es porque además la norma lo dice así, ¿cierto? La norma en Colombia exige un comité de ética hospitalaria con unas características especiales. Ese comité de ética hospitalaria, por norma en Colombia, debe tener representantes de la comunidad, de los usuarios, si hay comunidad indígena, de los indígenas, o sea, tiene una estructura distinta y su meta es velar sobre todo por los derechos y deberes de los pacientes y hacer denuncias a las autoridades competentes si algo pasa, o sea, tiene un enfoque un poco distinto. El Comité de Ética de la Fundación se creó en el año 2005 con un enfoque totalmente bioético. Cuando le digo bioético es que es una instancia para asesorar grupos de tratantes, pacientes y familias en decisiones difíciles, en conflictos. Entonces, realmente no cumplimos la norma. Eso nos generó en un proceso de acreditación mírenme el vocabulario, una brecha. Y me hicieron que no estaba cumpliendo y que tenía que hacer una oportunidad de mejora para arreglar eso. Lo que se nos ocurrió en su momento, porque no queríamos perder la esencia del Comité de Ética Hospitalaria como un comité de asesoría bioética, fue crear un comité paralelo que se llama Comité Operativo de Humanismo, funciona desde el año 2005. Ese comité está formado por calidad, enfermería, la subdirección de servicio, que es como la atención al paciente y familia, y nosotros como bioética. Nos reunimos una vez al mes y suplimos las tareas que no hace el Comité de Ética Hospitalaria, de acuerdo con la norma, de manera que ahí revisamos la política de humanismo, política de derechos y deberes, revisamos nuestros indicadores, las encuestas de satisfacción las hicimos ahí, tenemos un programa de atención al final de la vida. Todas esas actividades complementan el Comité de Ética Hospitalaria y mantuvimos el primero, creamos el segundo, complementamos las dos actividades y cerramos la brecha. Gracias. Los veedores y los representantes de la comunidad siempre están buscando o tratando en esa defensa de denunciar. Entonces a esos comités hay cosas que no se llevan y al menos desde la experiencia, digamos, mía, es un comité muy de eso, de derechos y deberes, pero allá no se discute nada porque están los representantes de la comunidad. Entonces por eso me llamaba la atención, pero ya entendí cómo lo resolvieron. Y lo resolvimos, nunca nos volvieron a decir nada. Seguimos sin cumplir la norma exacta, pero lo que nos explicó la abogada en su momento también es, esto es un hospital privado, de manera que finalmente puede moverse un poquito con un tris más de libertad, por decirlo así, pero además tenemos otras instancias en donde eso se hace. Entonces, como institución lo manejamos así, quedamos con nuestro Comité de Ética Hospitalario, que porque hago tanto énfasis, porque es un comité que se reúne cada 15 días, en donde solamente revisamos casos que son llevados también por los médicos tratantes, pero adicionalmente a ese comité llevamos todas las interconsultas que hacemos durante las 2 semanas anteriores. Luego las interconsultas que tenemos en nuestra práctica del día a día de asesoría de consultor bioético, las llevamos al Comité de Ética Hospitalaria, ahí las revisamos, las analizamos, aprendemos de ellas, hacemos una especie como de auditoría, si eso se puede decir, de esas interconsultas. Luego el Comité de Ética es un ente al cual recurrimos igual cada 15 días, pero nosotras estamos en el día a día en el hospital. Luego las decisiones que se requieren urgentemente, el acompañamiento permanente lo hacemos todos los días, pero tenemos esa instancia de consultoría multidisciplinaria donde llevamos los casos más difíciles, en donde hemos establecido políticas, procesos de educación, pero adicionalmente al estar nosotras todo el día en el hospital, Diana y yo, que somos las que hacemos la parte de consultoría, y tener un ente como el Comité de Ética Hospitalaria donde revisamos temas, donde nos dan recomendaciones, esa misma información nosotros la bajamos a los pisos. Luego esto se convierte en un círculo de educación. Todo el tiempo lo que analizamos aquí en ese grupo multidisciplinario con la abogada, de hecho los textos que ustedes tienen de nuestra práctica son el resultado de eso. Son casos que no solamente vemos en los pisos, sino que han sido revisados, analizados en nuestro contexto legal colombiano, por ese, como le digo, círculo educativo que estamos haciendo permanentemente. Por eso no lo cambiamos.
Estamos entonces en este comité de ética hospitalaria y en otros más, el comité de trasplantes, el de ética de investigación, el de cuidado paliativo perinatal, o sea, creo que estamos en unos 9 comités de manera permanente durante todo el mes. En el eje de humanización, este es un servicio totalmente enlazado con todos los procesos de humanización que se hacen al interior de la fundación. Cualquier actividad que se establezca para humanizar la atención, como la iniciativa, por ejemplo, de Plaintree, que es una forma de acreditación norteamericana, en donde seguimos unos estándares de atención centrados en la persona, hacemos parte de esos estándares, somos parte del comité centrado en la persona, asesoramos desde el área de bioética, hacemos capacitación para los médicos en temas de empatía y de comunicación adecuada, y todos los procesos que lleven alguna forma de interacción con nuestros pacientes y aún con los colaboradores que sirva para humanizar la atención, participamos en eso. Hospital lleno de música, artesano, nuestro programa de mascotas, nuestro programa de atención al final de la vida, el programa de espiritualidad, todas esas instancias que hay dentro del hospital para humanizar la atención, hacemos parte de ese grupo, de manera que ha sido una forma donde adicionalmente nos conocen en el hospital. Una de las estrategias de Claudia era conozcan la institución, pero también háganse conocer. Entonces, a través de todas estas actividades de humanización y estar permanentemente en el hospital, pues nos ha servido para que nos conozcan. Si hay una queja muy dolorosa porque se asume que hubo una violación de un derecho de un paciente, nos llega a nosotras. Nosotros hacemos una reunión en este comité operativo, llamamos al médico jefe de esa persona o la persona que sea jefe, analizamos la queja al interior del comité, qué pasó aquí, por qué se produjo esto no puede volver a pasar. O sea, estamos muy entrelazadas con todas las actividades que se hacen de humanización dentro del hospital. Y la educación continuada hace referencia a todo lo que hacemos permanentemente de formación. Todos los procesos de interconsulta generan un proceso educativo, porque adicionalmente ahí están estudiantes, hay personas en formación, están los médicos o en una junta médica o durante las revistas. Eso genera un proceso de educación permanente y también ha llevado que la gente que nos ve en el hospital, y cuando me refiero a gente realmente son estudiantes, que nos ven en el hospital, en las unidades de cuidado intensivo, han pedido desde el año 2018 rotación con nosotros en el servicio. Aquí está nuestro primer residente de medicina crítica que rotó con nosotros y está haciendo su doctorado en bioética. Los estudiantes piden rotar y se quedan con nosotros un mes, 2 meses. Hemos tenido muchísimos internos de la Universidad de los Andes, pero también residentes sobre todo de medicina crítica, medicina interna, pediatría, geriatría, que nos ven en el hospital, todos los días en el hospital y piden estar con nosotros un mes. Hicimos un convenio con la Universidad del Bosque, gracias doctor Pinto. Tenemos ya estudiantes de maestría y de doctorado que han rotado en el servicio también por un mes. Luego eso ha generado unos procesos educativos en los últimos años muy, muy interesantes alrededor de la bioética. Y me voy a enfocar ahora en la asesoría de bioética clínica. Hemos organizado nuestro propio modelo como consultores, en donde, como decíamos esta mañana, no entramos a una interconsulta a menos que el médico tratante nos llame. Pedimos permiso para poder entrar a un escenario de consultoría. No quiere decir también, como lo decíamos esta mañana, que si nos busca una enfermera o un estudiante o algo, no busquemos la manera de llegar a ese médico tratante, porque en esta institución y conociendo la institución, es una institución de mucha jerarquía, pero adicionalmente el rol del médico tratante es muy respetado. El médico tratante, para dar un ejemplo, y José Luis me corrige, en las UCIs es una UCI donde está el intensivista, pero el médico tratante participa en las decisiones. ¿No es una UCI cerrada? Exacto, pero el médico tratante está ahí. Y uno lo primero que pregunta, ¿y quién es el tratante? Para poder hacer esa interlocución con todos los que están interesados. Luego la figura aquí, y yo lo aprendí dentro de la institución, de médico tratante, es difícil que no se respete y entramos solamente con el permiso del médico tratante. Es más,
Si el médico tratante, que hoy me pasó y lo tengo acá en el celular, necesito una interconsulta para que tú organices la reunión y cuadres con cuidado paliativo. A lo que yo le contesto al médico tratante, yo creo que usted es el médico tratante, finalmente quien debe organizar la reunión, pues es usted y me avisa la hora y yo llego, pero realmente, pues no le dije así, pero ¿de quién es la dificultad? Pues del médico tratante. Luego, si nosotros nos convertimos en los que organizamos las reuniones y las juntas, se nos desdibuja un poco el rol y pues él es el que la va a organizar y el que tiene, digamos, la inquietud. Tenemos unos procesos que ya les vamos a mostrar de acuerdo con el tipo de interconsulta, si hacemos una toma de decisiones compartidas o si hacemos un proceso deliberativo o solamente un acompañamiento. El solamente un acompañamiento no es por disminuir lo que hacemos en un acompañamiento, pero a veces solamente vamos a acompañar a los médicos intensivistas a dar una mala noticia. La tienen clara, no hay nada que discutir, la familia está de acuerdo, pero necesitan ese apoyo y nosotros las hemos denominado acompañamiento. Y tenemos esas reuniones con pacientes y familias para buscar cuáles son esas expectativas, esas voluntades anticipadas, si existen esos deseos, preferencias y hacemos toda esa interacción. Hemos establecido también nuestra propia ruta, desde que entra una solicitud de consulta, cómo hacemos la revisión de la historia clínica, identificamos los actores, cuál es la situación conflictiva en un momento dado y empezamos nuestro flujo para definir qué tipo de situación es. ¿Es un dilema moral, sí o no? Es una cuestión moral porque tenemos clasificado en dilemas, cuestiones morales. Si es un dilema moral, hacemos todo el proceso de deliberación. Si es una cuestión moral, una toma de decisiones compartidas, a veces lo único que necesitamos es volver a explicar lo que el médico ha hecho en un lenguaje un poco más claro. Nosotros somos una especie de traductores, mediadores con rayita traducción incorporada. Entonces, lo que el médico ha querido decir es, de golpe usted no entendió, pero él está tratando de decirle que esa forma de hablarlo de una manera menos técnica, eventualmente, más humana, no sé cómo será la palabra, pero simplemente dándole una palabra que usamos también, resignificado a la serie de palabras y de conceptos que se están manejando en la reunión, es suficiente. Es un espacio donde se les da tiempo, sin celulares, sentados, oyéndolos, mirándolos a los ojos, preguntando qué pasa, y ya eso es suficiente, la mayoría de las veces. Y el acompañamiento, que ya les vamos a mostrar en cómo está organizado, todo eso genera un plan de recomendaciones, no son vinculantes, que también surgió esta mañana. Nuestra participación es a través de recomendaciones, y lo mismo hace el Comité de Ética Hospitalaria. No podemos suplir las actuaciones médicas. Somos un grupo que no puede decidir, porque no tenemos ese vínculo médico-paciente, no es nuestro papel. Nuestro papel es recomendar, que en general se vuelven vinculantes entre comillas, o nos paran bolas, o hacen lo que nosotros recomendamos, sí, pero también ha sido ganado en todos estos años de intervención. Registramos en la historia clínica la recomendación, que es lo que nos permite contestar una interconsulta, y les hacemos seguimiento toda la interconsulta en nuestra base de datos hasta que la interconsulta se cierra, o porque fallece, o porque egresa, la razón que sea, pero siempre les hacemos seguimiento a todas las interconsultas todo el tiempo hasta que se cierra. Y esas interconsultas, como les dije, se presentan al Comité de Ética Hospitalaria, de manera que también quedan registradas en el acta del Comité de Ética Hospitalaria, que también tiene un peso importante para la institución, y dentro del Comité de Ética Hospitalaria también se siguen hasta que se acaban. Entonces, a nosotros nos coincide la fecha de cierre en nuestra base de datos con la fecha de cierre en las actas del Comité de Ética Hospitalaria. Y se puede trazar un caso durante todo el tiempo hasta que se cierra en ambas partes. Y se cierra el caso pues una vez que hemos terminado ese acompañamiento, y nuestra base de datos está desde la primera interconsulta del 2013. O sea, es una base robusta con todos los datos registrados, que le sirvió a Natalia, que es la que nos aterriza a la parte teórica en el día a día, para hacer todos los procesos que les vamos a contar de la consultoría.
Esto es lo que hacemos en la humanización al interior de la fundación. Creo que ya lo dije, somos facilitadores de Plaintree, todo lo que sea atención centrada en la persona. Tenemos apoyo en todos los procesos de acreditación y Contec, Joint Commission, todo lo que se haga de acreditación estamos presentes y estamos también en el Comité de Relación Humanizada, Grupo Tratante y Paciente. Termino yo ya con esta parte para darle paso a Diana, que es quien va a presentar el caso clínico con los distintos métodos que utilizamos, haciendo énfasis, porque creo que sale en la otra diapositiva, que esto todavía sigue en un proceso de construcción. Aprendemos todos los días, este es de los espacios que además buscamos para eso, para aprender y seguir construyendo nuestro modelo y nuestra base teórica del modelo. Obviamente el principialismo es una influencia para nosotros enorme, es un punto de partida para todas nuestras discusiones y adicionalmente, y cuando hablamos con Natalia, que no es médica y defendemos el principialismo, decimos, todos los médicos repiten los 4 principios, todos, con formación o sin formación en bioética, se lo saben. Y es un buen punto de partida para empezar la discusión. Que ese sea el único, hemos ido descubriendo con el tiempo que no, pero es el punto de partida. También utilizamos los procesos de deliberación del español Diego Gracia, es un procedimiento que él sugiere para también la toma de decisiones, sobre todo cuando hay dilemas, y nos sirve para llegar a una decisión de un tratamiento o de una intervención que nosotros queremos recomendar, y con eso nos vamos después a una toma de decisiones compartidas cuando ya hemos decidido como grupos tratantes, si hay dudas o inquietudes previas, cuál sería la mejor ruta o la mejor intervención para ese paciente. Y últimamente, los últimos meses, hemos incluido una mirada latinoamericana con la ética convergente de Ricardo Maliandi. Hemos estado estudiando este tema dentro del servicio, en donde queremos reconocer primero el conflicto, creer que siempre podemos solucionar o resolver los casos no es real. Hay casos que no podemos resolver. Y cuando yo digo, esta la perdimos, porque a veces digo así, entonces Natalia dice, es porque el conflicto no se puede resolver siempre. Y sí, eso es verdad. Entonces, finalmente, pretender que todo va a salir perfecto y que todo lo vamos a resolver, no siempre es posible. Y tendríamos que estar tranquilos reconociendo ese conflicto, en que de golpe lo único que vamos a poder hacer es disminuirlo y aumentar esa armonía. Es un autor que a mí me queda todavía con mucho trabajo para entender, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo con Natalia y Diana, que lo manejan mucho mejor, pero sobre todo creo que estas miradas norteamericana, europea y latina nos dan una cantidad de elementos para construir nuestro propio modelo, y nos lo da el proceso de aprendizaje que hemos llevado estos 10 años, en donde uno se queda corto, el otro no es suficiente, este nos da unas herramientas para una cosa, este otro nos da otra, y nuestra meta es construir el propio, que podamos decir en unos años, esto es nuestro método, después de mucho trabajarlo y de mucho ver todos los casos que hemos analizado, este es el que de golpe mejor nos sirve, o puede ser que nos quedemos con los 3 de manera individual y que juguemos con ellos en cada decisión o en cada recomendación. Les hacemos propaganda siempre a nuestros textos. En este primer texto están los tipos de consultoría que les nombré antes, en donde está el acompañamiento que siempre hacemos, porque hacer una toma de decisiones compartidas implica acompañar también, o hacer una deliberación implica acompañar. No es uno mayor que el otro, simplemente está contenido ahí, en donde hacemos siempre el acompañamiento, tomamos las decisiones, hay una toma de decisiones compartidas cuando hay casos de conflictos éticos, en donde necesitamos, para poder hacer una recomendación, oír la voz del paciente o de su familia como representante para tomar la mejor decisión de acuerdo con sus creencias, con sus preferencias, y nosotros como grupo tratante dando la parte técnica para llegar a un punto de encuentro. Y si ya tenemos un dilema real, un conflicto, un enfrentamiento entre principios, que cualquiera de las 2 recomendaciones la otra va a salir perdiendo, o sea, siempre va a haber algo que alguien va a salir lesionado, por decirlo de alguna manera, por ese conflicto entre principios,
posiblemente en esa deliberación podemos recurrir a Diego Gracia y completar nuestro proceso de toma de decisiones. Estamos en construcción y lo queremos reconocer porque creo que todos los días aprendemos en este proceso de consultoría. Tenemos claridad de estas tres formas, porque además en el análisis de la base de datos de Natalia, que cogió todas, no sé si todas, pero bastantes, 2013 a 2019, no sé cuántas interconsultas tenemos para esa época, pero nunca como Neiva. Por favor, voy a trabajar allá. Pero tenemos un volumen de interconsultas bueno y eso le permitió a ella hacer esa clasificación, porque además tenemos las columnas de la base de datos así clasificadas. Entonces hemos ido ajustando adicionalmente la base de datos para que le arroje a ella, que es quien hace los procesos de investigación, esta información. Entonces en eso estamos, ya en esta parte sí la tenemos clara y las miro a ellas, sí, esta la tenemos clara. Pero también hemos revisado autores como Engelhardt, en donde nos permite entender que somos unos grupos tan diferentes en una sociedad pluralista donde valoramos de manera tan distinta que no todos somos amigos morales, no todos vamos a hablar el mismo idioma y los mismos conceptos. Eso nos permite primero reconocer eso y saber que vamos a llegar eventualmente a unos acuerdos, ya vamos a buscar un punto medio lo más prudente posible, y al reconocer eso nos permite también con este autor siempre pedir permiso para entrar a una interconsulta, pedir permiso para hablar con los pacientes y familias, y siempre lo hacemos, siempre pedimos permiso. Doctor, ¿puedo abrir la historia clínica? ¿Me permite ir a la habitación a entregar un documento de voluntad anticipada? Me permite que su paciente que va a ir a la consulta externa haga una nota en la historia y después le cuente qué fue lo que dijo. Siempre pedimos permiso y nos ha abierto muchas puertas pedir permiso. Tenemos este principialismo pluralista a Ricardo Maliandi, latinoamericano, tenemos los principios de Beauchamp y Childress a través de este autor enriquecidos, entendiendo el conflicto dinámico, donde cada cosa cuenta, las emociones, todas las interacciones entre un grupo familiar y el paciente y los grupos tratantes. Y no podía faltar la ética de las virtudes, la prudencia, cómo nos enfrentamos como médicos a una familia que está en sufrimiento, que tanto la vamos a poder curar, pero por lo menos siempre acompañar y cuidar. Tenemos la mayoría de las solicitudes son en escenarios de final de vida. Luego, este concepto de cuidar nunca lo olvidamos. Llega un punto en donde decimos no lo vamos a poder curar, pero lo vamos a cuidar hasta el final. Y hacemos toda la, que alguien lo preguntaba también hace poquito, hacemos toda la interacción con cuidados paliativos. Tenemos una fortaleza enorme en la institución, me siento muy orgullosa de decirlo, cuidado paliativo oncológico, no oncológico, geriátrico, pediátrico y ahora de perinatal. Entonces, es un grupo muy fuerte de cuidados paliativos para todas las poblaciones y posiblemente todas las necesidades. También estamos con la toma de decisiones compartidas y todo el proceso de Judice y Gracia en los procedimientos de deliberación. Entonces, en esta construcción que hizo Natalia, cada área de trabajo o cada momento en que nosotros definimos cuál va a ser nuestro actuar, tiene un respaldo. Tiene un respaldo teórico, si bien no es estático y nos permite movernos, pues sí nos da una guía de comportamiento y de actuar en todo momento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Okay. ¿Por qué hicimos esta construcción de flechas? Señor. Buenas tardes, me excusan que no pude llegar antes. Respecto a un comentario ahí sobre las buenas noticias o las malas noticias, cómo dar
una mala noticia a quien hay que pedirle permiso. ¿Qué es una mala noticia? Me explico. Sí, mala noticia es de que se está muriendo. Esa no es una nueva noticia, sabemos, ¿cierto? Y de pronto, según el caso, para muchos familiares, que le digan no, definitivamente se está muriendo, puede ser una buena noticia para la familia porque saben que ya pues, va a descansar tanto la familia como el paciente. Entonces llega uno a decirle a los pacientes, le tenemos una mala noticia. ¿Cuál? No, que es que ya definitivamente se va a morir. Eso es una buena noticia, o al revés, les tenemos una buena noticia, todavía no se muere. Entonces, uy, Dios mío, pues una buena. Yo creo que uno debería decirles, les tenemos una noticia, ¿cierto? Porque no sé hasta qué punto van las discusiones y las reuniones con los pacientes y la familia, qué es lo que quieren. Entonces ponerle el nombre de buena o mala noticia, yo creo que eso se podría hacer como, ¿cómo se dice? Sesgar, ¿cierto? La noticia, pienso yo. Tiene toda la razón. Podríamos decir una noticia. Y ya dependiendo del resultado que genere en ese paciente o en esa familia, ellos irán definiendo si es buena o mala para ellos. Pero tiene toda la razón. Tal vez uno usa el concepto con ligereza, pero tiene razón, dar una noticia. Pero también acompañamos a dar noticias. Sí, dar noticias y ellos juzgarán. Exactamente. Pero eso también hacemos mucho. Sí, señor. Estas flechas, vuelvo a las flechas, yo las miro a ellas para que no echen una mano por si acaso, pero estas flechas la idea es que todo el tiempo una cosa alimenta a la otra, no parece tan estático como se ve en el papel. Una cosa es que en el acompañamiento la ética de las virtudes permee mucho de nuestra acción, pero si yo voy a tomar una decisión compartida con una familia y voy a resignificar, no puedo dejar de ser prudente, bondadosa, asertiva, empática. O sea, todas esas virtudes siguen eventualmente funcionando. Entonces, si bien es una cosa esquemática que nos ayuda a poner la teoría de lo que hacemos en la práctica, no necesariamente es estático e inamovible. Por eso las flechas, en donde todo el tiempo está una cosa retroalimentando a la otra y en donde finalmente todo hace parte de. Simplemente lo hago con fines más académicos que otra cosa. Y dejo aquí a la doctora Diana, que nos va a traer el caso clínico, aplicando todo esto que les traje en la teoría. La idea de esta actividad es que todos participemos para ver cómo estos modelos que desde lo teórico se traen de una manera aparentemente tan distinta, pueden confluir en un mismo momento y ayudarnos a resolución de un caso clínico. Entonces vamos a hablar sobre María. Es una paciente femenina de 50 años con un adenocarcinoma de pulmón estadio 4, un compromiso metastásico óseo y secuelas por un síndrome de compresión medular con paraplegia y una úlcera sacral. Es la tercera vez que lo hospitalizan. En esta oportunidad fue por una sobreinfección y el mal control sintomático de su úlcera. Y nos damos cuenta que adicional a eso tiene una sepsis de tejidos blandos, una entidad que es reversible para nosotros. Se empezó un manejo antibiótico, se empezó la reanimación hídrica y desde su última hospitalización, pues conociendo su enfermedad oncológica en un proceso de planificación anticipada, ya se había llegado a unos acuerdos con la paciente, con la familia, en los que se habían establecido unos techos terapéuticos debido a su afectación en la calidad de vida, en su pronóstico vital, en su funcionalidad a corto plazo, y habíamos acordado que no iban a haber medidas de reanimación cardiopulmonar ni atención en unidad de cuidado intensivo. Y aunque aparentemente el panorama era muy claro porque habíamos hecho esta planificación, ya en esta tercera oportunidad no era tan claro. Ella tenía un hijo médico que decía, bueno, pero la sepsis es reversible, ¿por qué no ir a la UCI por un tiempo corto? La misma paciente decía, bueno, sí, yo dije que estaba sufriendo, pero de pronto no tanto, de pronto no estoy sufriendo tanto, puedo aguantar un poquito más. Esto es una muestra de cómo
a pesar que podemos tener muchas claridades, hacer una planificación, hablar con los pacientes, llegan puntos de inflexión en donde tal vez el panorama deja de ser un poco claro para ellos también. Y esos acuerdos toca volver a replantearlos. Entonces, la paciente estaba de acuerdo en un primer momento con esos techos terapéuticos previamente establecidos, sin embargo, sí estaba solicitando un escalonamiento terapéutico, pensando en solo antibióticos, son solamente transfusiones. Su estado de alerta para ese entonces era fluctuante y era muy ambivalente con su concepción de lo que era calidad de vida para ella. Adicionalmente, su familia solicitaba que fuera trasladada a la UCI para el uso de soportes vitales. Para este momento se veía que podía beneficiarse o no de un soporte vasopresor. El uso de antibióticos y transfusiones empezó a discutirse. El grupo tratante consideró que la paciente se encontraba en el final de su vida, aunque la sepsis fuera reversible, su condición oncológica era muy avanzada. Ella no tenía para este punto opciones terapéuticas, ya se había cerrado esa opción también desde el punto de vista oncológico. Y de alguna manera, y la razón por la que nos llamaron es porque el grupo percibía que atender, escalonar estos tratamientos era prolongar el sufrimiento del final de la vida de la paciente. Y es ese punto en donde nosotros entramos. Entonces acá queremos ver o mostrar mejor cómo una decisión puede ser cambiante, es dinámica, y los diferentes grupos cómo nos pueden entrar a tomar las decisiones para una paciente de acuerdo a esos cambios también. Entonces vemos que en un primer momento nos llaman a una consultoría bioética en donde hay unas solicitudes que inicialmente son potencialmente inapropiadas. ¿Y por qué las llamamos así? Porque si bien es cierto que hay una recomendación médica en donde considera que tal vez estas medidas son desproporcionadas desde su perspectiva, todavía no estamos en ese punto en donde podemos asegurar que son medidas fútiles. Por ende, esa solicitud de la familia no termina a ser del todo invalidada o del todo rechazada por parte del grupo tratante y necesitamos un proceso de toma de decisiones compartidas. Sin embargo, en la evolución de las pacientes sí hay un punto de mayor tensión en donde la paciente es evidente que está en final de vida. Es evidente que empieza a agitarse, empieza a tener delirium, inclusive necesita una sedación paliativa. Pero aún ahí, la familia era muy insistente en continuar el escalonamiento y continuar con los soportes. Y vemos cómo cambios como estos, en ese punto de mayor tensión, hacen toda la diferencia en la decisión, porque es que ya estamos hablando de una situación que le está haciendo daño al paciente. Por ende, ya empieza a haber un juego en ese proceso de toma de decisiones muy distinto, en donde nosotros como consultores, a pesar de estar acompañando, también buscamos el apoyo del Comité de Ética Hospitalaria, en donde había un diálogo tanto con alguien de la parte legal, diferentes conocimientos técnicos científicos también, ¿sí? Que nos auxiliaran en ese proceso de toma de decisiones en la medida que fue cambiando también la condición del paciente. Entonces, ¿cómo podemos empezar a construir la pregunta? Y es la parte que nos trae este autor latinoamericano en el reconocimiento de las emociones de quienes estamos participando. Todos los pertenecientes en esta decisión son agentes morales, tienen una forma de calificar la vida, tienen una emoción que sale a la vista y que hace parte de ese proceso de toma de decisiones. El paciente está en el final de su vida, es ambivalente en sus solicitudes, es ambivalente en su misma concepción de calidad de vida, es ambivalente en decir si está sufriendo o no. Una familia que está en duelo, que tiene el dolor de la pérdida, la tristeza, el amor que siente por este ser querido, que a pesar que uno de ellos fuera médico, esto pareciera que fuera más en contra que a favor. ¿Sí? A veces nosotros los médicos somos los peores pacientes, en el sentido que muchas cosas eran interpretadas, él mismo entraba a la historia clínica, hacía sus propias interpretaciones y se convertía en una contraposición a aquellas recomendaciones médicas, porque también esa persona pues estaba hablando desde el afecto y desde el amor y de lo que creía que era mejor para su madre.
El grupo asistencial pues estaba sufriendo de un estrés moral, pues para ellos las indicaciones médicas eran muy claras, sobre todo cuando entramos en ese ámbito de la fertilidad y cuando ya el paciente estaba con una sedación paliativa. Entrar a tener estas discusiones con la familia pues era frustrante y les daba la impotencia de no poder orientar esas discusiones y orientar esas decisiones hacia lo que consideraban que era lo mejor. ¿Qué conceptos de la bioética podemos traer? Muchísimos, pero creo que algo que es muy importante tener en cuenta es esa pequeña diferencia entre las solicitudes potencialmente inapropiadas, en donde aún estamos en un terreno de incertidumbre, y de la futilidad médica, que de alguna manera esa futilidad da un poco más de, digamos, sí, le da un poco más de fuerza a esa recomendación médica si se quisiera de esa forma. Recordemos que la futilidad también puede ser cuantitativa en cuanto lo pueda establecer la ciencia médica, pero también puede ser cualitativa. También el punto de quiebre del paciente, quien dice que esas intervenciones que aparentemente son recomendables desde el punto de vista médico, tal vez desde el punto de vista humano el paciente también puede decir, no, hasta aquí son las cargas que estoy dispuesto a soportar. Y es esa constante ambivalencia en cuanto a qué es lo mejor para el paciente y qué es aquello que lo empieza a dañar. Entonces esas tensiones podemos ver, reconocer que estamos en un periodo de final de vida, que estamos ante intervenciones potencialmente inapropiadas, que no hay una conciliación entre la familia y el grupo tratante de qué es lo mejor para el paciente, tampoco entre el mismo paciente a pesar que su estado de conciencia era fluctuante. Por ende, ¿cómo podemos conciliar estas solicitudes potencialmente inapropiadas y la beneficencia médica en un proceso de toma de decisiones, protegiendo que no vayamos a dañar o lesionar al paciente? O sea, ¿hasta qué punto nosotros como médicos también tenemos que salvaguardar que en esos momentos en donde es evidente que el paciente empieza a tener o sufrir un daño, nosotros también podamos salvaguardar ese proceso de toma de decisiones? Entonces, vamos a aplicar la deliberación del caso clínico utilizando el método de Diego Gracia. Recordemos que se deliberan sobre hechos, sobre valores y sobre deberes. Y la idea en este punto ya es tener un poco más de participación del público para que podamos tener la aplicación de todos estos conceptos. Entonces, ¿qué hechos les parece que sería relevante tener en cuenta cuando estamos en ese momento de solicitud potencialmente inapropiada? ¿Qué tendrían ustedes en cuenta en la deliberación? La patología, el estadio en el que está, digamos la clase funcional, ya había un tema de voluntad anticipada, entonces todo eso digamos que creo que pesa mucho en la parte de los hechos. Perfecto. ¿Qué otras? Gracias. No lo miré en las diapositivas, pero me imagino que analizaron su nivel cultural, educativo, cultural, creencias religiosas también que deben estar aquí en los hechos, ¿sí? No sé si aquí en los hechos se identificaron conflictos de intereses, ¿no? Que de pronto pudieran haberse dado en la familia misma, familiares queriendo que se muera rápido y otros queriendo que se muera tarde por temas eminentemente económicos. No sé, pues pienso que sí los evaluaron, pero por el análisis del caso no se alcanzaron a registrar. Bueno. ¿Qué otros hechos les parece relevantes? El deterioro clínico que tiene la paciente, porque ella inicialmente pues decía no hágame, porque pues sí, es cierto, esa palabra, la sepsis se puede tratar, a veces nos ha salvado de tener losas, la verdad, y que hemos seguido con el esfuerzo terapéutico, decimos, pero una sepsis se puede salvar, y es cierto que sí. Entonces, pues sí, válido que estaba en un cuadro de sepsis, que es reversible, pero también tenía una condición general compleja, entonces que se empezó a deteriorar. Entonces tener en cuenta ese deterioro, y yo creo que aquí juega mucho no solamente los hechos, sino el tiempo, darle tiempo al tiempo, es como si nos fuera hablando la vida. Nosotros a veces queremos llegar y tomar la decisión ya de que si sigue o no sigue, pero a veces hay que darle tiempo. Perfecto. Sí, un poco haciendo eco con eso, estaba pensando yo en la trayectoria de la enfermedad, el hecho de que haya requerido 3 hospitalizaciones, no nos mencionaron cómo en el marco del tiempo estas 3 hospitalizaciones, pero pues el hecho de que se hubieran
seleccionado para presentarlas, implica que tal vez antes de este momento o había requerido muy poquitas hospitalizaciones o estaban muy distantes. Entonces, estas 3 hospitalizaciones hablan de un deterioro acelerado. Y también el hecho de que durante la hospitalización haya presentado marcadores de empeoramiento clínico muy serios, como el delirium, que es un marcador independiente de mortalidad y que pues nos implica que de pronto ya estamos en la fase de final de vida, que fue lo que detectaron. Eso también lo considero como uno de los hechos relevantes. Otro de los hechos relevantes es pues el conflicto entre los planteamientos que están puestos por el equipo médico, los planteamientos previos y los planteamientos que la familia estaba pudiendo proponer en este momento, cuando la paciente realmente estaba muy ambivalente y por eso pues había dudas sobre su capacidad o no y sobre si se mantenían sus posturas previas. Entonces eso también como dentro de los hechos. Perfecto. Sí, otra cosa que me produce a mí conflicto es que en principio podrían haber 3 partes: el paciente, la paciente, los familiares y los médicos. Me imagino que generalmente nosotros los médicos estamos de parte del paciente la mayor parte de las veces. Pero bueno, y del otro lado hablamos de la familia. ¿Hasta qué grado de consanguinidad podría considerarse una familia pues, con la cual se pueda discutir o hablar? Si es una señora, digamos, mayor de 50, 60 años, tendríamos el esposo y los hijos, los hermanos de la señora, los primos de la señora, de pronto los padres de la señora están vivos y de pronto cada grupo de esos puede tener una opinión diferente. ¿A cuál de todos esos grupos se les va a dar? O habría que entrar y unirlos a todos y decir, bueno, pónganse ustedes de acuerdo con quién vamos a discutir, porque es muy complejo. Los hijos diciendo una cosa, los hermanos diciendo otra cosa, el esposo diciendo otra cosa, tenaz, o sea, con quién se discute. Y eso con una persona mayor. Ahora con un niño, yo soy pediatra, pues sí, en principio son los papás los que tienen que definir. Ahí se meten la abuela, la tía, la prima, la vecina y todas esas cosas. Y yo creo que en el caso de un niño, los que tienen que intervenir ahí son los padres y punto, ¿cierto? Que la abuela diga, que el otro opine, no, yo creo que el abuelo. Pero en un adulto, si hay una familia muy grande que puede haber muchas versiones de intereses de todo nivel, ¿no? Sí, y pienso que la misma postura es conflictiva y creo que es discutible sobre todo en los adultos. Escucharíamos más a una persona por ser el hijo del enfermo si es un hijo que hace 30 años no ve a su papá. O escucharíamos al cuidador que todos los días lo ve. El hijo está con cargo de difícil, hace conciencia. parte de la complejidad y entiendo que legislativamente, digamos que sí tenemos una organización para darle más peso a un nivel de consanguinidad de otro y eso de alguna manera nos genera un orden y nos genera forma de hacer las cosas. Pero creo que cuando uno ya lo aterriza a la práctica, uno se empieza a detectar quién es el que está todo el tiempo con el paciente, quién es el que vive con ese paciente. Que está comprometido. Y sobre todo creo que lo más importante es que uno tenga muy claro por qué razón acude a la familia de un paciente. Creo que la familia de un paciente no solamente es para que compartamos responsabilidad de la decisión, sino porque muchas veces nosotros no alcanzamos a conocer a ese paciente, el paciente que está en UCI, el paciente que tiene una demencia, y la familia alcanza a ser esa voz y alcanza a mostrarme ese panorama que yo no pude ver de una manera distinta, o quién es ese paciente fuera del hospital. Entonces creo que, si bien es cierto que existe un orden jerárquico, por ponerlo de alguna manera, a esa consanguinidad, creo que también la tarea está medio hecha en la medida que es muy importante ver quién es ese interlocutor idóneo para esa persona. ¿Quién es el que conoce al paciente? ¿Quién es el que verdaderamente puede ser la voz de ese paciente si el paciente no se puede comunicar? Y creo que es un reto enorme en un proceso de toma de decisiones. Sí, pero fue la misma paciente la que puso en duda su voluntad anticipada. Señor, perdón.
Ujú. Ujú. Realmente fue más que la ambivalencia de la paciente hizo que el hijo médico se diera la libertad de entrar. Es muy difícil, sí, es un escenario conflictivo en donde es muy difícil establecer qué fue primero, el huevo o la gallina. Ahora, creo que tampoco, y más una cultura como la nuestra tan familiar, la participación de la familia en el proceso de toma de decisiones de los pacientes, uno pudiera verlo como socavar la autonomía del paciente. Claro. A veces son los mismos pacientes quienes piden, en este caso puntual, era la paciente la que le decía al hijo, ¿qué hacemos? Mírame el examen y miramos a ver qué hacemos, ¿sí? Fue la misma paciente quien la trajo a decidir y quien le abrió ese espacio. Que eso también hace parte del respeto a la autonomía a la paciente, dejarla traer ese familiar a ese proceso de toma de decisiones. Solo una aclaración y ya le doy la palabra a Diana, pero es que la tiene acá. Sí. No, yo de lo que me acuerdo ya no tenía voluntad anticipada. Era una Documento. planificación anticipada. Sí, pero no tenía un documento de Como voluntad tal. anticipada, porque además si ella seguía hablando, pues el documento todavía no vale. Solo adquiriría valor en el momento en que ella ya no se pueda comunicar. Exacto, pero no me acuerdo porque es que este caso fue muy difícil para todos, para nosotros, por eso me acuerdo del caso. Sí. Complementando un poco la intervención pasada de la percepción del morir, no solo de la paciente, sino de la familia, ¿no? Porque en lo que he aprendido en mi muy humilde práctica con pacientes oncológicos, para ellos, si salió de esta de la hospitalización pasada, ¿por qué no va a salir de esta? Porque la pasada estuvo muy mal y pues en esta está muy mal, pero ¿en qué momento alguien tiene el derecho de decirme que de esta no va a salir, ¿cierto? Y adicional a eso, cuando uno tiene que enfrentarse a la conversación de, bueno, nos toca, ella va a presentar agitación, va a perderse, no te va a reconocer, va a presentar dolor, nos toca mirar las opciones de una sedación terapéutica y empezar a hablar del concepto de muerte, no solo a la paciente, sino educar a la familia cómo les cuesta empezar a verla ahí, pero tener un duelo anticipado y cómo eso los quebranta aún más para empezar a tener como esa disyuntiva de que ellos interpretan la adecuación de esfuerzos terapéuticos como me la está dejando morir. Y no es fácil y educar sobre un buen morir y sobre la muerte y que ellos la ven sufriendo y a veces es como, bueno, sufre un poquito, pero de pronto va a seguir en la siguiente y puede mantenerse un poco así, es esa como pelea que tienen los cuidadores todo el tiempo, me parece también difícil. Ahora, a tu comentario yo agregaría también, porque parte de traer al médico como un agente diferente al paciente y a la familia, es que también la percepción del médico sobre la muerte tiene una relevancia enorme en el proceso de toma de decisiones. Hay médicos que son muy evitativos con la muerte. Es más, llaman a cuidado paliativo cuando ya el paciente literalmente se va a morir. ¿Sí? Mientras que hay médicos que muy tempranamente lo solicitan. Entonces, de alguna forma, esa mirada del médico también de la muerte, de esa aceptación, de saber si llegamos a ese punto, favorece o no ese proceso de toma de decisiones. Yo creo que, perdón. Yo creo que hay un elemento que nos falta mencionar en estas condiciones, cuando uno ya ve la futilidad llegar, cuando uno la prevé, es poder contestar y contestarle a todos los involucrados cuál es la probabilidad o la posibilidad de llegar a ese estado en el que estaba antes de que comenzara la situación. Eso, si eso lo podemos más o menos convertir en una imagen palpable, creo que ayuda a evitar ese paso hacia la futilidad. Sí. Perdón, que me habían pasado. Aló. Es que ya me lo habían pasado a hacer. No, tranquila, Sí, sigue ahí. ¿La niña primero? Ya con eso. Gracias. Sí, yo solamente dos cosas corticas, afortunadamente, no me demoro. Lo primero es que sí estaba pensando yo en lo que preguntaba la doctora Paula y es la claridad al respecto del documento de voluntad anticipada, que no se equipara
a la expresión de una preferencia para el fin de vida. Y en el caso de la señora, pues ella había manifestado su valor, su preferencia, pero la relevancia para nosotros como médicos, y es una duda que surge con frecuencia, ¿qué es un documento de voluntad anticipada? Entonces, como desde el punto de vista legal, eso era lo primero. Y lo otro era una inquietud que yo tenía, que es muy práctica y digamos de la práctica diaria, que es esa situación en la cual los médicos podemos caer en una posición de abrir puertas de opciones terapéuticas que no están indicadas. Entonces, digamos, si uno lee un sepsis en curso con deterioro clínico progresivo potencialmente reversible, no me queda duda de que la trataría. Personalmente yo le calculo la estancia en la UCI, listo, entra, se trata, sale. Tengo muy claro que en determinado momento podría presentarse un replanteamiento de objetivos terapéuticos, pero en principio ingresa a la UCI. Pero a veces podemos caer en el riesgo de presentarle a la familia, es que podríamos hacer esto, hasta ECMO, ¿no? O sea, sale uno, no, mire, es que eventualmente un ECMO, cuando uno dice como médico, quisiera tener esa claridad de no abrir opciones terapéuticas que no estarían indicadas en esta paciente. Bueno, digamos, yo de pronto difiero un poco cuando hablan de ambivalencia de la decisión de la paciente, porque yo le digo, cuando yo hago las interconsultas, es que esto es un cuento que tiene un capítulo todos los días y la decisión de hoy no es la de mañana. Y así tenga la decisión anticipada, ella la puede cambiar. O sea, no nos podemos solo someter. Yo puedo hoy decir, yo no quiero que me intuben y toda mi vida no he querido que me intuben, y cuando estoy ahogando me digo, me intuban y me tienen que intubar. Obviamente si hay el pronóstico, la indicación. Entonces, digamos que a eso es que nosotros tenemos que estar muy abiertos, es que esto es un día a día y por eso tampoco podemos mirar a un paciente, a la familia en un solo momento. Nos toca hacer un seguimiento. Por eso les decía, cuando casi todos los pacientes ingresan a la UCI, le hacemos como un recorrido diciendo qué puede pasar, en qué estado estamos, pero se les hace énfasis en que esa decisión de hoy puede que no sea la misma de mañana. Yo hice mi trabajo de grado en la maestría, fue de cómo dar las malas noticias en una perspectiva de la bioética, pero tengo también claro que es cómo dar las noticias, ¿sí? Digamos que porque es que además de eso se derivan las decisiones. No es, yo siempre le digo a la familia, yo no voy a decirles cuál es la mejor decisión, porque yo no le puedo decir a una familia, es que la mejor decisión es que usted deje morir a su papá. Si yo le digo eso, pues obviamente el que quiere, con amor, con todo, va a decir, pero usted ¿qué me está diciendo? Vamos a tomar una decisión en el contexto que estamos teniendo hoy, con el pronóstico que tiene el paciente y con todo ese tema. Entonces, es como eso, o sea, las decisiones son muy cambiantes y va a depender del día a día y por eso se nota cuando hace todo ese recorrido. Claro, en algún momento incluso de pronto la parte médica dijo, yo le puedo aliviar la sepsis, pero resulta que cuando ya definitivamente había avanzado dijo, no voy a entrar en futilidad, no voy a entrar en encarnizamiento terapéutico y me empodero yo como médico y también tengo que decir, hasta aquí vamos a llegar y le explicamos a la familia. Cuando a nosotros nos pasa eso, lo que hacemos en UCIS es médico tratante, como decía la doctora que le damos mucha relevancia, médico tratante, el intensivista, psicología, trabajo social y bioética. Y entre los 5 analizamos el caso y siempre le damos la información después de la reunión a la familia y les decimos el por qué. Mire, definitivamente y desafortunadamente, a pesar que hagamos esto, no vamos a poder mejorar su condición y tenemos que tener un momento en que tenemos que parar y hoy vamos a parar. No vamos a volver a iniciar antibióticos, no vamos a aumentar vasopresores, etcétera, etcétera. Gracias. Yo quería decir, desde la experiencia es que nos cuesta mucho trabajo decir no tenemos nada que hacer. O sea, hasta aquí llegamos, no hay opciones terapéuticas, el pronóstico es malo. Esa palabra decir el pronóstico, no tenemos un pronóstico muy bueno. El pronóstico es incierto, pero decir el pronóstico es malo nos cuesta trabajo. Aceptar que no tenemos nada más que ofrecer médicamente también es muy difícil. Entonces empezamos, como dice Adriana, a dar opciones
que realmente no aplican para el caso. Y nos ha pasado, y si los pacientes buscan de qué pegarse, de esa mínima luz que diste, pero es que la doctora dijo que de pronto se podría poner un electrodo, el niño está recién nacido, prematuro extremo, pero hay un electrodo que es más grande que él, pero cuando sea grande se le puede poner, si lo tengo vivo de aquí a que tenga 10 años se le puede poner el electrodo, o sea, se pegan de cualquier cosa, entonces hay que tener mucho tacto con lo que uno dice. Nosotros actuamos diferente, como dice el doctor, yo no solo manejo niños sino adultos también, pero no, si hacemos una junta y después nos reunimos con la familia, pero siempre tratamos, porque soy muy de la escuela de Paula, de hacer una toma de, bueno, de Paula no, la escuela con la que me he formado más o menos, y es hacer la toma de decisiones compartida, o sea, si a veces el paciente, los padres o los familiares dicen, no doctora, pero es que no queremos, que se hace paro, pues queremos que lo reanimen, por lo menos, entonces dejarles esa carga a ellos de tomar esa decisión de si se reanima o no es compleja, porque eso no lo va a curar, solo va a alargar, pero hay que respetarles eso. Yo creo que hacer una toma de decisiones compartida y no llegar a decir, es que la decisión de nosotros es que no se reanima y punto, creo que es duro. Nosotros lo manejamos a través de tratar de que ellos entiendan, y si no entienden, les damos tiempito, y la vida solita ellos como que se van dando cuenta. Gracias. O un paso a paso. Y ya le paso allá. Me da una pena, la voy a saltar. Como un pero el paso a doctor paso. Boris está hace como 15 minutos. Le tocó al niño antes que la niña. Gracias. Dentro de los hechos, otro punto que creo que puede ser importante es el control de síntomas. Un buen control de síntomas promueve tanto la capacidad para la toma de decisiones del paciente como facilita la comunicación con la familia. Yo quería preguntar porque… ¿me escuchan? Yo quería preguntar, porque digamos que a veces pasa, no es en todos los casos, pero a veces estos pacientes y estos contextos familiares se vuelven el paciente difícil, llegó el hijo que es médico, entonces no vayan y hablen con él, me voy a perder en otro paciente para no dar explicaciones, porque es una realidad que hemos vivido. Entonces no sé si de pronto en este caso pasó que ellos en algún momento empezaron a sentir esa incomunicación con el grupo terapéutico también, porque no se sentían que les estaban explicando. Puede que esa fuera una de las razones, o que presentaran como que no les daban respuestas o no les solucionaban las dudas, no estaban siendo escuchados como ellos querían. No sé si eso pasó en este, como para ayudar a empeorar esa disyuntiva de no aceptar la reorientación de terapia. Hay otro aspecto con el paciente enfermo, gravemente enfermo, proximidad de la muerte, y uno nunca sabe cuándo es que se va a morir realmente, no sabe ni el día ni la hora, dicen, ¿cierto? Yo siempre me he preguntado, y le he preguntado a algunas personas, ¿cuál es el miedo de morir? Y yo creo que hay dos miedos importantes. Uno, que va a ser muy doloroso, que el sufrimiento va a ser tenaz, sufrimiento físico. Y dos, el conflicto espiritual también. Ustedes me perdonarán, yo soy católico apostólico romano, en la clínica del Country donde trabajo hace 40 años, hace 16 años tengo un apostolado con la Virgen Peregrina, y he visitado más de 1.600 pacientes enfermos. Y últimamente, donde más estoy trabajando es con los pacientes oncológicos, en el servicio de pacientes oncológicos. Y caray, es otra cosa. Los pacientes que están en el servicio de oncología me ha dado la impresión de que están más tranquilos. O sea, como que ya muchos saben que tienen su enfermedad, que puede ser lo último, puede ser lo otro, pero muchos de ellos va uno y los visita espiritualmente, habla con ellos, no es que llegue uno a imponerlos, sino a veces solicitan y pues el párroco ahí no puede ir, todas las cosas, me piden el favor hablar con ellos. Y ustedes no se imaginan la cantidad de cosas tan especiales que han pasado en ese aspecto, dándoles una tranquilidad. Quisiera hablar con un sacerdote, el sacerdote no puede, pues a sus órdenes, pues yo le digo, ay, usted me puede confesar, y no, hasta allá yo no puedo, pero voy, intercedo, hablo con el sacerdote va, los confiesa, les llevamos la comunión,
Ustedes no saben la tranquilidad de esos pacientes y en general de la familia. La familia muchas veces se pone muy feliz de que su mamá, que su papá, que hace 40 años no se confesaba, se confesó y ya está en paz con el Señor. Y esa familia entran todos en tranquilidad porque ese señor no se va a ir para el infierno, por así decirlo, que muchas veces son los conflictos de muchas familias. Entonces, eso es otra cosa importante que hay que pensar, e intervenir y preguntarles. No todos los pacientes que he visitado yo son católicos. Una vez me pasó, llegué a un cuarto, iba a llevarle la comunión el día de un domingo, un paciente, el señor estaba vestido, yo creí que ya se iba. Me dice, no doctor, que se me da pereza estar todo el día en pijamado, yo no fui vestido. Le digo, mire, es que yo soy Carlos Castillo, médico pediatra, ministro extraordinario de la comunión, los domingos venimos a traer la comunión a los enfermos, y el señor se para y me dice, doctor, muchas gracias, me hizo una venia, pero yo no puedo comulgar, yo soy judío, doctor. En la vida había pensado que me iba a tocar enfrente, judío, y el tipo me dijo, doctor, pero de todas formas, muchas gracias, porque eso quiere decir que el Señor está pendiente de mí. ¿Cuánto le agradezco, doctor, su visita? Y no hacía más que hacerme venias. Doctor, muchas gracias. Yo me fui aterrado. 15 días después, y eso le estoy diciendo yo entre muchos años, esto fue este año, entro a otra habitación, el señor sí estaba acostado, y le digo, le eché toda la misma introducción y todas las cosas, me dice así, doctor, muchas gracias, pues yo no puedo comulgar. Y dije, uy, otro judío, pensé no, me dice, no doctor, es que yo soy musulmán. Y dije, los dos tan seguidos. Me dijo, doctor, pero tranquilo, es nuestro mismo Dios. Y si usted, y él sabía yo a qué iba y qué tenía yo en las manos, ¿no? Me decía, pero doctor, muchas gracias, porque estoy seguro que el Señor está conmigo y usted me lo viene a confirmar. Y quedó súper tranquilo, o sea, el tipo, no, pues por allá no volví, ¿no? Pero de verdad que fueron dos experiencias muy especiales con personas no cristianas, ¿no? Entonces, de verdad yo estoy convencido que hay que, en la medida que se pueda, llegar allá. Ayer es domingo, fui a ver un paciente y ya me despido de esos casos. Este señor lo había visitado hace 8 días a llevar a la comunión y me dijo, no señor, no doctor, muchas gracias, yo no comulgo. Bueno, pues señor, con permiso, qué pena con usted, Dios me lo bendiga, y salí. Y ayer entré al cuarto y apenas entro, no, yo no, eso no, yo no. Le dije, no señor, tranquilo, yo solo venía a saludarlo, a ver cómo está, cómo sigue, veo que está muy bien, muchas gracias, Dios lo bendiga, con permiso. Se quedó callado, con permiso me fui. Pero eso les queda su cosita allá adentro, ¿cierto? Luego eso tenemos que tenerlo en cuenta. Creo que algo que se puede ver con respecto a esa intervención es cómo la calidad de vida, el sufrimiento, el buen morir, significa cosas tan distintas para personas diferentes. Es decir, estamos de acuerdo que para todos significa tranquilidad, no tener dolor, pero esa tranquilidad va de la mano de cosas mucho más allá del conocimiento técnico-científico, y es por eso que la toma de decisiones compartidas es tan valiosa, porque reconocer cada uno de los que están sentados en esa mesa discutiendo qué es lo que está trayendo y qué es lo que aporta, y reconocer al paciente en su subjetividad, para ese paciente en qué consiste tener una buena muerte. Listo, ya sabemos que vamos a tener un cuidado paliativo y que estamos al final de la vida. Para ese paciente, ¿qué significa eso? Estoy de acuerdo con la doctora Adriana que muchas veces no somos muy cuidadosos con el lenguaje que enviamos a los pacientes, y eso conlleva a que se preste a malas interpretaciones. Entonces, no sé, muchas veces se escuchan en la UCI cosas como, ay, hoy no es 1.5 la creatinina sino 11, mejoró. Y uno, ¿qué fue lo que mandó a los pacientes que mejoró? ¿Cómo no generar expectativas con ese tipo de lenguaje cuando uno mismo sabe que creatinina de 11 es fatal y por algo sigue en la UCI? Entonces, es un adecuado manejo del lenguaje, es un momento, a veces tenemos este imaginario que sentarnos a hablar en una toma de decisiones compartidas es cosa de un día, un momento,
Cuando una sola variable que cambie durante la evolución hace que la toma sea distinta y que tal vez tengamos que tener en cuenta parámetros distintos. Y seguimos. Para adelantar. Gracias. No sé si ya. Hay que tener, o sea, en la práctica lo que nosotros podemos ver o lo que yo puedo percibir es que una de las principales dificultades en el manejo en los pacientes y en la toma de decisiones tanto por el equipo médico como decisiones compartidas es el manejo del lenguaje y las expectativas del paciente y la familia. Si bien es cierto que hay pacientes que están en una condición de terminalidad, irreversibilidad y demás, siempre habrá que ofrecerle algo al paciente. Como ya vimos ahorita, los objetivos de la medicina son curar, acompañar, aliviar o acompañar. Entonces, los conflictos que he podido ver en la práctica es que específicamente la familia y el paciente tienen temor al abandono terapéutico, a que ya no le voy a hacer nada. Entonces, utilizar términos como que ya, nada, no le voy a hacer, eso limita mucho la práctica porque es que siempre tendré que ofrecerle algo a mi paciente y en ese sentido yo puedo llegarle a la familia, yo puedo llegarle al paciente para poder orientar o establecer los objetivos terapéuticos con cada paciente y tomar una decisión muchísimo más fácil. De igual forma, bueno, desde la parte legal también en algún momento aprendí que el término de que nosotros lleguemos a poner en una historia clínica que no se realizan medidas de RCP, sobre todo específicamente con ese tema, tiene implicaciones legales también. Entonces es especificar cómo lo vamos a orientar, cómo se lo vamos a decir a la familia y siempre ofrecerle opciones terapéuticas, así sea simplemente de aliviar y de acompañar, y como decía el doctor Boris, el manejo de los síntomas es fundamental. Cuando tenemos un control de síntomas es muchísimo más fácil entrar en un proceso de toma de decisiones con familia y pacientes y las condiciones del estado mental lo permiten en ese instante o el avance de la enfermedad. Y segundo, era una pregunta en cuanto al caso. Pues sabiendo que la sepsis es un proceso que es potencialmente reversible y podemos ingresarlo a cuidado intensivo inicialmente, ¿cómo estableceríamos cuáles son las metas o los objetivos o los techos terapéuticos que vamos a establecer si llegamos a tener una falla multiorgánica por esa sepsis, sobre todo una falla ventilatoria, donde yo tenga que definir si voy a tener un manejo avanzado de vía aérea o no? Excelente pregunta. Propongo que continuemos porque parte de la resolución de este caso está precisamente estas preguntas. Entonces, bueno, vemos entonces que es relativamente más sencillo tomar decisiones cuando estamos convencidos de la futilidad de un tratamiento o cuando estamos convencidos de la beneficencia. ¿Cuál es el gran problema? Que la gran mayoría de la medicina se mueve en esa zona gris, en donde no está garantizada tanto la futilidad como la beneficencia. Entonces entramos a jugar con los criterios de utilidad, de riesgo-beneficio, de beneficio medios, para ayudarnos a tomar decisiones objetivas, pero dentro de esa ponderación está también qué es lo que significa para el paciente la calidad de vida, el sufrimiento y el bienestar. Entonces vemos que eso que empezó con unos criterios muy simples de bioética, pues se nutre mucho más. Empezamos a encontrar las tensiones que hay entre la no maleficencia y la beneficencia, sobre todo cuando estamos en lo potencialmente inapropiado, en donde no podemos tener o no tenemos cuantificado exactamente en ese paciente cuál es el que efectivamente se va a dar, porque así lo podamos objetivar, nosotros nunca sabemos cuál es el paciente que tenemos al frente, el que se lleva los riesgos o el que se lleva los beneficios. La proporcionalidad terapéutica, la utilidad, el respeto a la autonomía del paciente. Cuando esto empieza a ser un tema de justicia distributiva, hubo un punto en donde esta paciente se le transfundía todos los días 3 bolsas de sangre, en un momento en donde los hemoderivados también estaban escasos en el hospital. Entonces empiezan a entrar una cantidad de variables, podemos hablar de un consentimiento sustituto con el hijo, viendo que la paciente, mientras está consciente, lo valida como un interlocutor. ¿Será que tenemos que empezar a tener el criterio de mejor interés del paciente? ¿Cómo podemos entrar a jugar a todos esos? Y si bien existen aspectos legislativos que nos generan algunas seguridades, algunas tranquilidades, algunos apoyos, pues no todo se soluciona a través de las leyes. Tenemos una ley de cuidados paliativos que de alguna manera salvaguardia las decisiones a favor de la proporcionalidad terapéutica, también abre el espacio para que sea el paciente que impone los límites a sus tratamientos. El Código de Ética Médica que protege que ante escenarios de futilidad los médicos podamos tomar decisiones aún estando en desacuerdo.
está la Carta de Derechos de los Pacientes, en donde pues el derecho a la muerte digna está absolutamente explícito allí, entendiendo la muerte digna como aquel espacio en donde el paciente puede participar en la toma de decisiones y se va a propender todo el cuidado paliativo hacia el paciente. También está formalizado cómo se puede utilizar el documento de voluntad anticipada como herramienta, cuáles son los escenarios para utilizarlo, en qué consiste. Todo esto tiene unas normas muy bien establecidas y aunque tengamos esto, pues seguimos, los conflictos siguen. Entonces vemos que podemos establecer dos cursos extremos de acción. Por un lado, podemos establecer en ese momento en donde hay una solicitud potencialmente inapropiada, podríamos escalonar el antibiótico, mantener las transfusiones, tener unas metas terapéuticas con intención paliativa en el nombre, por decirlo de alguna forma, de la beneficencia, del respeto a la autonomía de la paciente y una proporcionalidad terapéutica como teniéndolo en cuenta. Como que también está la posibilidad de hacer un retiro de antibióticos, de transfusiones y reorientar todo el cuidado paliativo bajo los principios de no maleficencia, tomaríamos esta decisión. Esos serían dos extremos, sin embargo, estamos buscando el punto óptimo, ni para un lado ni para el otro. Entonces, las solicitudes potencialmente inapropiadas y respondiendo un poco la pregunta de la doctora, uno puede establecer metas a corto plazo. Puede poner un antibiótico por 24 horas y miramos a ver si no hace fiebre y baja la taquicardia. Pero tal vez ya los vasopresores son excesivos en un paciente muy deteriorado. ¿Sí? Cosas como esas se pueden entrar a hablar y dialogar con los pacientes, con las familias, con metas muy claras y muy a corto plazo. Nosotros hay pacientes en donde todos los días nos reunimos a ver, bueno, ¿en qué vamos? ¿En qué vamos? Esa es una de las opciones. También está la opción de llevarlo a un comité de ética hospitalaria en la medida que va a tener un diálogo multidisciplinario mucho más amplio. También, por lo general, las cosas que son más fáciles de pactar son cuáles son esas medidas que son desproporcionadas para un paciente. Y por lo general, esa reanimación cardiopulmonar suele ser de las primeras cosas que tanto paciente como familia entienden que son desproporcionadas. Poner unos techos terapéuticos para una familia que no está lista para recibir en su totalidad el cuidado paliativo es una de las opciones en esos escenarios en donde estamos en conflicto y todavía no hemos llegado a un consenso. Vemos que hay un dilema porque finalmente las medidas terapéuticas o son beneficentes o son no maleficentes. O son maleficentes, o sea, hay que comprometerse sin tener absolutamente todas las respuestas, entonces tenemos un dilema. Desde la futilidad, que es un escenario en donde el médico de cierta manera tiene más objetivado cuáles son esos comportamientos que sería o cuáles son esas medidas terapéuticas que serían desproporcionadas y en esa medida puede ofrecer un tipo de cuidado y estoy de acuerdo con el lenguaje que siempre hay algo por hacer y muchas veces en la angustia de generar un consenso en donde la familia acepte no llevar un paciente a la unidad de cuidados intensivos, nos ponemos a enfocarnos mucho en qué es lo que no vamos a hacer, cuando podemos enfocarnos en qué es lo que sí podemos hacer. Finalmente el cuidado de la muerte es uno de los fines de la medicina. O sea, nosotros sí estamos llamados a evitar la muerte, pero la muerte prematura. Pero la muerte que está llegando de manera inevitable, que podemos detectar, siempre la podemos acompañar y siempre podemos hacer estrategias para que una familia que está dolida y que es imposible que no se sienta así, pueda estar un poco más tranquila. Y creo que eso es lo que hace que cosas como estas pues tengan un sentido. Una toma de decisiones compartidas, si bien pueden haber momentos tensos, si bien puede haber cosas que definitivamente no logramos consensuar, sí puede significar una resignificación para el paciente y su familia de lo que está pasando. Sí puede una toma de decisiones compartidas cálida, compasiva, entendiendo que los pacientes y sus familias, esa familia demandante, tal vez sí nos damos cuenta que las personas que sufren por algo que realmente les importa y vale y tienen razones para pensar de esta forma, tal vez eso abre la puerta para ver el escenario de una manera un poco más compasiva. Resignificar ese duelo hacia la esperanza, entendiendo que la esperanza no siempre está únicamente en los pacientes que van a sobrevivir.
También la esperanza de un buen morir es esperanza. Acompañar de manera amorosa en los procesos de duelo, por ejemplo, los pacientes que solicitan una eutanasia o algo, son procesos que uno cuando empieza a acompañarlos se da cuenta de cómo un proceso de duelo puede convertirse también en un acto de gratitud hacia las personas que lo están acompañando, cómo puede convertirse, cómo un momento doloroso puede coexistir como con tanta tranquilidad. Y cuando uno ve estas cosas, pues se da cuenta que este tipo de intervenciones, el hecho de sentarnos a tomar decisiones, pues adquieren un valor adicional, en el medida que se convierte en un acompañamiento para el duelo de las familias también. Entonces, en el punto de legalidad y publicidad, de alguna manera es reconocer que en la medida que nosotros estamos tranquilos y podemos decir públicamente las decisiones que tomamos, de alguna forma nos da como una especie de guía moral, esa tranquilidad que nos da las decisiones que tomamos y decir, sí, fui yo la que dijo tal cosa. Cuando uno está en esa posición, muy seguramente tiene esa tranquilidad moral del deber bien cumplido, independiente si hubo un consenso absoluto, si la toma de decisiones fue perfecta o no fue perfecta. Si uno está con esa tranquilidad de que tal vez no llegamos a un consenso absoluto, pero pudimos pactar esto por lo menos, creo que es una buena guía para la orientación de las decisiones. Adicionalmente, pues resaltar el rol del Comité de Ética Hospitalaria, en donde enriquecen las discusiones, pero adicionalmente nosotros tenemos una retroalimentación permanente en cuanto a nuestras interconsultas. Nosotros parte de las cosas que hacemos dentro del comité es llevar las interconsultas que tenemos del servicio, y eso nos ayuda para la retroalimentación permanente desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista técnico-científico, bioético. Entonces se terminan convirtiendo una retroalimentación a lo que hacemos permanentemente. Y así como las discusiones se dan, nosotros también nos volvemos un medio para que eso que se discutió en el comité pueda ser llevado en un modelo de educación al resto de profesionales que permanentemente se enfrentan a las decisiones. Entonces, a nivel de conclusiones, pues reconocer que la complejidad de un conflicto en las decisiones de final de vía varía de acuerdo con la incertidumbre y posibilidad del paciente de participar como un sujeto activo. Están las solicitudes potencialmente inapropiadas y la futilidad. Están las dificultades y conflictos de los casos, son dinámicos y requieren acompañamiento permanente por medio de revistas, interconsultas, juntas, deliberaciones en los comités de ética. Y como tercera conclusión me gustaría decir que el acompañamiento compasivo de la muerte es también un fin de la medicina, por lo que el proceso de toma de decisiones en este momento sensible debe estar acompañado de consideraciones hacia la familia y el paciente. Entonces, pues ya se ha hablado mucho de la consulta externa en el contexto que se ha movido. Podemos decir que en la experiencia de 10 años que lleva el servicio, inicialmente con la doctora Paula y también ahorita que Natalia y yo hacemos parte también, pues nos hemos dado cuenta que la mayoría de interconsultas corresponden a situaciones que podrían planificarse y hablarse anticipadamente. Y es por esa razón que surgió el proyecto de realizar la consulta externa. Nosotros desde febrero de este año empezamos con la consultoría por consulta externa. Es un proceso, tenemos toda la paciencia, tenemos toda la fe que va a funcionar y dar fruto. Y aquí está la información sobre la consulta. Muchas gracias.